Hola a todos, que Dios los bendiga. Es un placer poder estar acompañándolos el día de hoy y espero que podamos juntos disfrutar de esta alabanza. Muchachos, el día de hoy quiero invitarlos a que juntos podamos cantar acerca de todos los atributos que tiene nuestro Señor. Sabemos que Él es el Rey de nuestra vida, sabemos que Él es soberano sobre todo, sabemos que Él creó los cielos y la tierra, y qué hay más maravilloso que poder adorarle, poder alabarle. Y yo te invito a que en este momento dejes todas tus cargas, dejes todos tus pensamientos, dejes todo lo que estás tal vez haciendo y que te llenes como de ese gozo que con el que el Señor quiere inundarte hoy, para que puedas adorarle con total libertad, con total alegría en el lugar en donde nos encontremos. Llenemos a Manizales, y desde donde sea que estemos viendo este video, llenémosla de la adoración que vamos a levantar hacia nuestro Señor Jesús. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Tú eres Rey, Señor. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien allí en sus casas. Para mí es un placer volver a estar con ustedes y poder compartir juntos la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El día de hoy vamos a ver una palabra que yo he, titulado como un espíritu despierto. Y quiero que profundicemos un poco en este verbo despertar, ¿cierto? Porque muchas veces no sabemos realmente lo que significa una palabra. Y bueno, veamos que este verbo en específico hace referencia a un cambio, hace referencia a como una vuelta, 180 grados, ¿sí? y bueno, y lo podemos comparar
o yo quiero, digamos, traer a colación una ilustración de un oso, ¿sí? Un animalito. Entonces el oso, cuando llega la temporada o la estación del invierno, él llega lo que es para él la hibernación, ¿cierto? Pero él para la hibernación se prepara. Él lleva comida, él lleva agua, bueno, tiene su refugio y todo esto. Y él dura en hibernación toda esa temporada de invierno. Pero cuando llega a la otra estación, la siguiente estación, es cuando él manifiesta ese despertar. Entonces él ya no está dormido, él ya no está comiendo en su casa, sino que tiene que salir a buscar comida, tiene que salir a buscar agua, tiene que, digamos, salir a que si tiene crías, pues entonces las crías salgan a conocer más territorio, buscar otra cueva y todo esto, ¿cierto? Este despertar muestra un cambio radical y eso es lo que yo quiero que podamos aprender en esta noche, en esta tarde que podemos encontrarnos por este medio. De verdad nosotros estamos dispuestos a manifestar un espíritu despierto en nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 1 de Esdras y vamos a contextualizarnos un poco, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel cayó en cautiverio bajo el mandato del rey Nabucodonosor, ¿sí? Ellos estuvieron 70 años en este mandato, ¿sí? Bajo este cautiverio con este rey y todo eso. Fueron 70 años de cautiverio, fue muchísimo tiempo. Pero después de esos 70 años llegó un rey llamado Ciro y él trae la palabra de liberación para el pueblo de Israel. Él en este momento trae esa palabra de libertad y de fe para el pueblo judío. Esta palabra fue profetizada 282 años antes por el profeta Jeremías, ¿sí? Y bueno, tuvo su cumplimiento en el momento en el que Ciro fue rey. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a plantearle algunas preguntas al texto y el texto mismo se va a encargar de respondernos, ¿listo? Entonces, podemos empezar preguntándonos qué sucede inmediatamente. Ciro da el mandato y da el comunicado, ¿sí? Acerca de esta liberación. Y cuando vamos a Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces podemos ver que en ese momento Ciro dio el comunicado. Él dijo: bueno, todo el que haya del pueblo de Israel coja sus cosas y vaya, ¿cierto? Pero hay unas cuantas cosas que pasaron y resulta que más o menos solo 50,000 judíos fueron los que regresaron y estos eran entre levitas y sacerdotes, ¿sí? No todos los judíos regresaron, muchos ni siquiera lo hicieron del todo, ¿sí? Muchos después de tanto tiempo de cautiverio se habían acostumbrado a vivir así, se habían acostumbrado a vivir como esclavos, tal vez a la cultura babilónica, a los dioses de ellos y todo esto, y ellos simplemente no regresaron, ¿sí? Y por eso se tiene como la cuenta de todos estos que regresaron. Entonces, ¿cómo nos responde el texto a esta primera pregunta que planteamos? Bueno, lo podemos ver en el versículo 5, ¿sí? Dice: Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. En el versículo 5 podemos ver cómo Dios despertó el espíritu de estas personas, de estos judíos, para que fueran a Jerusalén, ¿sí? Entonces Dios es quien despierta el espíritu para que ellos se movilicen, ¿sí? Entonces podemos verlo así: cuando Dios da una palabra en nuestra vida,
nosotros debemos de movilizarnos, debemos de actuar acerca de esto para que esta palabra tenga un cumplimiento, ¿sí? Porque, digamos, Dios da la palabra de liberación, pero si los judíos se quedan en Babilonia, pues nunca van a ser libres, ¿sí? Ellos se tenían que movilizar, se tenían que mover, tiene que haber un cambio, ¿sí? Así como el oso, si el oso se queda en la cueva, el oso siempre va a quedar en hibernación, así sea primavera, verano u otoño, no interesa. Entonces, para nosotros es lo mismo. Nosotros, si Dios da una palabra a nuestra vida, debemos de actuar y movilizarnos, que haya una acción sobre esta palabra para ver el cumplimiento de esta palabra, ¿sí? Otra pregunta que podemos plantear es, ¿por qué sucede esto? Bueno, lo encontramos igualmente en el versículo 5, cuando dice, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces ellos tenían un propósito, ¿sí? Dios les había dado un propósito con este despertar y era que fueran a edificar la casa de Dios, en donde ellos lo iban a adorar nuevamente, ¿sí? Y aquí vemos algo muy claro y es que solamente Dios puede darnos un espíritu, un despertar. Solamente Dios nos puede dar un espíritu despierto, un despertar, ¿sí? El cambio no va a venir por nuestras propias acciones, ¿sí? La liberación no vino por mano de los judíos, sino por la palabra que Dios les dio a través del rey de Persia, ¿sí? Y en nuestra vida pasa igual. Solamente Él puede hacernos sentir ese cambio, ese mover y ese despertar en lo que nosotros estamos viviendo. Solo Dios tiene la capacidad de hacernos ver la situación en la que estamos, en la que nos encontramos, para poder cambiar, ¿sí? Si vuelvo al ejemplo del oso, si el oso se encuentra en una cueva solo, sin comida, sin agua, él es el que ve y entonces hay algo que le dice, ve, sal y busca comida. Entonces en nosotros es Dios, ¿sí? Es Dios el que nos dice, estás en una situación así y así. Necesito que salgas de ahí y hagas algo más. Él es el que nos da ese propósito, ¿sí? Porque vivir sin propósito nos da una vida vacía y sin nada, con muchas cosas superficiales, ¿sí? Una ilustración muy clara de esto la podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, ¿sí? Y es que cuando nosotros hacemos nuestra parte aquí en la tierra, Dios hace su parte, ¿sí? Entonces es como un juego de parte a parte, ¿sí? Dios nos da el despertar, pero nosotros tenemos que actuar, tenemos que movernos y tenemos que luchar porque ese propósito por el cual Dios nos despertó, entonces se vuelva realidad en nuestra vida. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿para qué sucede todo esto, cierto? Y nos la responde el mismo versículo 5, ¿cierto? Cuando nos dice, para que vayan y construyan el templo en donde van a adorar allá en Jerusalén, ¿sí? Entonces Dios les entrega un propósito, les da un propósito. Después de vivir 70 años de cautiverio, sin ningún propósito, sin ningún objetivo en la vida, Dios les entrega un propósito. ¿Y cuál es? Ir a reconstruir el templo. Es el propósito más especial, ¿sí? Entonces, un principio que nos enseña esto es que vivir sin el propósito de Dios en nuestra vida nos da una vida vacía, nos da una vida sin estructuras, nos da una vida superficial, ¿sí? Porque ellos, así como el pueblo de Israel, no tenía un objetivo, no tenía un propósito por el cual vivir, por el cual, digamos, salir adelante, pues ellos simplemente estaban bajo el mandato del rey, bajo el cautiverio por el cual ya estaban, ¿cierto? Y se habían acostumbrado a eso. Pero Dios les da un propósito, les dice, quiero que vayas, salgas de allí, de donde te encuentras, y edifiques mi casa allá en Jerusalén. Entonces el propósito de Dios es lo que nos hace nosotros despertar, lo que nos hace movernos, lo que nos hace actuar. Es muy bonito ver que en el momento indicado Dios entregará ese propósito a nuestra vida, ¿sí? Sin importar el estado en el que nosotros nos encontremos. El pueblo de Israel se encontraba en un cautiverio y esto era consecuencia gracias a una desobediencia que habían vivido anteriormente.
Entonces podemos ver que, digamos, el pasado del pueblo de Israel en ese momento no era con las mejores notas o no era de la mejor manera, pero aún así eso a Dios no le importó. Él no vio eso, Él no vio el estado en el que ellos se encontraron. Él les entregó ese propósito y les renovó su espíritu, les dio un nuevo espíritu, una nueva fuerza para que pudieran cumplir con Él. Esto, muchachos, nosotros lo podemos ver muy claramente, digamos, en nuestra época, ¿sí? No solo le pasó al pueblo de Israel, también hay muchas personas que tal vez nosotros conocemos y les pasa lo mismo, ¿sí? Una persona que no tenga un rumbo fijo, un propósito en la vida, simplemente va por la vida, ¿sí? Es como un corredor. Si un corredor no tiene una meta, él sigue corriendo y sigue corriendo y se va a quedar corriendo, ¿sí? Pero si no tiene una meta, él no va a saber qué hacer. Pero si tiene una meta, por el contrario, si tiene una meta y si él sabe a dónde va a llegar y él fija sus ojos en esa meta, entonces él va a llegar y va a cumplir y se va a esforzar por llegar a esa meta y no se va a desviar, no va a tomar otros caminos. Entonces esto también nos enseña esto, cuando Dios nos da ese renueva nuestro espíritu y nos da ese despertar, bueno, también nos está diciendo, te estoy dando un propósito para que tengas algo fijo en lo que fijar tu mirada. Otra pregunta que podemos plantearle al texto es cómo reaccionaron los vecinos al ver esto. Y es que es muy interesante, porque si leemos el versículo 6, nos dice: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces vemos que aquí Dios hace algo muy bonito, y es que no solamente renueva el espíritu del pueblo de Israel, no, sino que también de todos los que se encontraban a su alrededor, para que estas personas les ayudaran, los apoyaran, les dieran ayudas para que fueran a cumplir con este propósito, ¿sí? Entonces miremoslo en nuestra vida. Bueno, Dios a nosotros, cuando nos da un despertar, cuando nos da un propósito, no solo nos lo da a nosotros, no. Recordemos que el propósito del llamado no es algo egoísta, sino que además de eso también despierta a las personas que están a nuestro alrededor, y entonces llegan personas que nos dicen: mira, yo te voy a ayudar con esto, mira, vas a hacer esto, yo te voy a promocionar, o bueno, cualquier cosa que pueda haber, pero es porque Dios también hace ese despertar en estas personas para que impulsen ese propósito que Dios colocó en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que nos ayudan y que nos llevan a cumplir, nos llevan más cerca a cumplir esos sueños y esas metas, es aún más importante, ¿sí? Es aún más especial el hecho de que ellos estén ahí para apoyarnos y para hacernos ayuda. Otra pregunta que podemos plantear es: ¿qué hace Ciro con todos los utensilios robados? Entonces, veamos algo. 70 años atrás, cuando el rey Nabucodonosor llegó y puso al pueblo de Israel bajo cautiverio, él no solo cogió a las personas, sino que también cogió todo lo del templo de ese momento, cogió todos los utensilios, todo lo de oro, lo de plata, todo, y lo cogió y lo robó. Entonces podemos decir que el rey en ese momento era como un coleccionista, él solo quería tener y tener y tener, y como estos objetos eran tan preciados, entonces a él no le importó nada, no le importó que fueran del templo, no le importó nada. Él dijo: yo quiero esto, y los cogió todos, se los robó y dejó el templo y dejó al pueblo de Israel sin estos objetos que eran tan preciados para ellos. Pero ¿qué pasa? En el versículo 7 podemos ver lo que Ciro hace con estos utensilios. Y dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Entonces, ¿qué hace Ciro? Restituye todo lo que Nabucodonosor había robado y se había perdido en ese momento, ¿sí? Entonces, esta promesa que Dios coloca aquí para el pueblo, o sea, que fue un cumplimiento para el pueblo de Israel y que es una promesa para nosotros, no la veamos como una palabra muy bonita, como una palabra motivacional, no.
Estas palabras que aparecen aquí las vamos a ver y la invitación de hoy es a que podamos verlas como esas palabras de fe, ¿sí? Entonces, por fe es que Dios coloca en nuestras vidas personas que restituyen aquello que se nos fue quitado, ¿sí? Entonces, Dios muchas veces nos permite recuperar exactamente lo que se nos fue arrebatado, ¿sí? Hay muchos ejemplos de esto. Podemos, digamos, si a un niño se le perdió un osito de este tamaño, un peluche, entonces probablemente el papá le compre uno igual de este tamaño, ¿sí? Pero nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios que no tiene límites. Entonces, algo muy bonito que podemos ver es que aunque Dios nos permite a veces recuperar exactamente lo que perdimos, también muchas veces nos permite recuperar más de lo que hemos perdido. Entonces ya no es un osito así de pequeño, sino que a la niña le entregan un oso así de grande. Entonces la felicidad de la niña es mayor. Dios es un Dios sobrenatural, eso no lo podemos olvidar y no se puede negar. Y Él puede acortar tiempos, ¿sí? Al pueblo de Israel le tomó 70 años de cautiverio para recuperar lo que se les había sido robado, ¿sí? Pero para Dios nada es imposible. Entonces, tal vez lo que a ti y a mí nos quitaron, Dios lo puede restituir en un día, un mes, un año, en el tiempo en el que Dios lo considere necesario. Para Él no hay límites. Y si Él dice, es que te mereces ya, entonces ya. Si Él dice, bueno, será dentro de tanto, será tanto. No necesariamente son 70 años. No pensemos, de aquí a 70 años yo voy a recuperar lo que se me fue quitado ahora. No. Esto es una palabra de fe, recordémoslo siempre. Y Dios hace cosas maravillosas. Entonces, nunca olvidemos que Él puede acortar estos tiempos y darnos en el tiempo en el que Él lo considere necesario. Entonces, una de las últimas preguntas que se le puede plantear al texto es ¿cuántos objetos de valor eran? Y yo quiero que miremos en el versículo 9 al 11, dice cuántos versículos eran. Y lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, ¿cierto? La más conocida, y dice, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar a Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Cierto? Entonces aquí nos da una cuenta un poco específica acerca de cuáles fueron los utensilios. Pero entonces vamos a leer también otra versión, porque quiero como mostrarles algo. En la versión LBLA dice, y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados. ¿Sí? Entonces ya cambia un poquito acerca de las palabras, porque antes eran cuchillos, ahora son duplicados. Y vamos a ver otro. En la versión Dios habla hoy dice, la cuenta de los objetos fue la siguiente: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata y 29 cuchillos. Y la última versión que vamos a ver es la Nueva Traducción Viviente, que dice, la siguiente es la lista de los artículos que se devolvieron: tazones de oro 30, tazones de plata 1000 y recipientes de plata para quemar incienso 29. Ya no eran cuchillos, sino recipientes de plata. Entonces hay algo muy importante, y es que en sí las versiones no coinciden en muchas cosas o en cómo nombran a estos objetos, pero las versiones todas coinciden en algo muy importante, en lo más importante, y es que todos estos objetos fueron devueltos, ¿sí? Ningún objeto se quedó en Babilonia, todos fueron recuperados, todos fueron devueltos al lugar donde debían de estar. Dios siempre nos va a dar lo que se nos fue quitado, ¿sí? Nunca pensemos que esas cosas están perdidas o que simplemente ya quedó en el olvido. No, a Dios no se le olvidan estas cosas. Él de verdad recupera aquello que se nos fue arrebatado y lo devuelve a su diseño original. El diseño original de esto era que fueran para alabanza, para el templo de Dios, ¿sí? Entonces fueron devueltos para el templo de Dios. Podemos empezar a concluir sin olvidar que Dios es quien nos da un despertar, ¿sí? El propósito del día de hoy es que
de verdad podamos decirle a Dios: Dios, dame un despertar, despierta mi espíritu, cambia, hazme salir de la cueva de donde estoy y hazme cambiar totalmente mi vida, ¿sí? Recordemos que Dios restituye aquello que se nos ha sido robado, ¿sí? Y lo restituye exactamente igual o de una mejor manera. Dios no tiene límites, Él no se cohíbe, Él es un Dios sobrenatural. También recordemos que Dios, las promesas que Dios nos hace llegan en el tiempo perfecto de Dios, ¿sí? Para el pueblo de Israel tal vez 70 años fue mucho tiempo de cautiverio, pero este era el tiempo perfecto que Dios había designado para que ellos vivieran la liberación, ¿sí? Necesitamos de verdad pedir a Dios ese despertar en nuestro espíritu para que podamos vivir esas promesas y el cumplimiento de estas promesas. La promesa que se había dado, la palabra que se había dado acerca de Ciro, se encuentra en Isaías capítulo 45 y dicen: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces Dios dio una palabra y en el tiempo perfecto de Dios esta palabra tuvo su cumplimiento. Chicos, recordemos que para manifestar un cambio necesitamos un espíritu despierto y este espíritu solo Dios nos lo puede entregar. Yo quiero invitarte a que levantemos una oración a Dios pidiéndole a Él que sea quien despierte nuestro espíritu, que de verdad nos saque de esta vida tal vez sin rumbo fijo, tal vez como así perdidos en un bosque y que nos dé, que nos regale ese manifestar el espíritu despierto. Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra que tú entregaste primeramente a mi vida. Gracias, Señor, porque tú fuiste quien despertó nuestros espíritus, Señor. Sabemos que somos jóvenes llamados a hacer un cambio, Señor. Sabemos que somos una nueva generación que es diferente y apartada de las otras generaciones, Señor, apartada de los demás. Sabemos que somos jóvenes diferentes, Señor, que desean manifestar este despertar que tú tienes para nosotros, Dios. No queremos manifestar otra cosa, no queremos manifestar de lo que estamos rodeados, Señor, o de lo que hemos vivido tanto tiempo, sino que queremos manifestarte a ti, Señor. Queremos demostrar en todos los aspectos de nuestra vida que tú eres Rey de Reyes, Señor, que tú estás sobre nosotros y que despiertas nuestro espíritu de una mejor manera, Dios, que cada día nos llevas más cerca de ese propósito. Señor, yo te pido que cada una de las personas que está viendo este video, Señor, cada uno de los jóvenes que lo están viendo en este momento o que lo verán después, Señor, seas tú colocando esas semillitas, Señor, y despertando el espíritu de cada uno de ellos. Señor, sabemos que cada uno de nosotros tiene un propósito especial, tenemos un diseño original que nadie puede cambiar, Señor, pero queremos que tú nos guíes hacia el cumplimiento de ese diseño, queremos que tú nos guíes hacia el cumplimiento de ese propósito, Dios, para que podamos, Señor, manifestarte y demostrarle a todo el mundo, Dios, que solo tú eres digno de gloria, que solo tú eres quien reina, Señor, que solo tú estás por sobre cualquier otro rey que se haga aquí en la tierra o cualquier otra cosa, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, sabemos que tú, Señor,
Eres el único que sabe cuáles fueron esas cosas, esos momentos, esas personas valiosas que tal vez se nos fueron arrebatados en algún momento, Dios, pero también confiamos en tu promesa, confiamos en esta promesa de fe, en esta palabra, Dios, que tomamos para nuestra vida y decimos, Señor, creemos en ti, creemos en que tú vas a hacer algo sobrenatural, creemos en que tú restituirás, Señor, aquello que se nos fue arrebatado, Dios, y creemos en que tu palabra tiene poder y que así como esta palabra tuvo cumplimiento para el pueblo de Israel, también tendrá cumplimiento para nosotros, Señor. Creemos, confiamos en ti, Señor, confiamos en tu tiempo perfecto, confiamos en que tú eres santo, eres sabio y que todo lo haces sin cometer un error. Te amamos, Dios, te damos muchas gracias porque cada día nos enseñas cosas nuevas, porque cada día, Señor, nos permites aprender más de ti y porque una vez más nos permites reunirnos de una manera tal vez un tanto diferente, sí, pero sabemos que estamos reunidos, que estamos juntos en el mismo espíritu, Señor. Te damos muchas gracias por esto. En el nombre de Jesús, amén. Chao, muchachos, espero que estén muy bien.